estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato. Estamos cursando el noveno semestre de la carrera de Psicología Industrial y nos gustaría hacerle algunas preguntas acerca del servicio de mediación que ofrece su consorcio. Primeramente, ¿cuál es el nombre de su consorcio y desde cuándo ofrecen este servicio? Perfecto, bueno, muchas gracias, buenos días. Las preguntas puntuales en las que ustedes me están realizando, a la primera, nosotros formamos el consorcio desde hace 3 años atrás aproximadamente, a pesar de que iniciamos de esa manera con el ofrecimiento también del servicio de mediación. No como un centro de mediación especializado, pero sí conscientes de que las medidas alternativas de solución de conflictos establecidas en la Constitución y en la norma pertinente nos permiten viabilizar justamente la resolución de varios conflictos que se dan en nuestra sociedad. Es por eso que ofrecemos ese servicio no como mediación, ni menos aún como mediadores o árbitros, sino más bien en la defensa técnica de cualquiera de las partes que soliciten o incluso nosotros solicitando dentro de juicios puntuales. Tenemos alrededor de 14 años de experiencia en el ámbito del derecho, más como consorcio estamos desde hace 3 años aproximadamente. A la pregunta número 2, ¿cuántas personas integran en este momento nuestro consorcio? Bordeamos las 6 personas que trabajamos de forma íntegra y de forma presencial aquí en la empresa. Bueno, con respecto a la 3, de que cuáles son las principales actividades que realizamos. Nosotros presentamos a la comunidad 2 servicios puntuales que serían la parte preventiva y la parte correctiva en el ámbito del derecho. Dentro de la parte preventiva, justamente evitar juicios y si es que estamos enfrentados a los mismos, pues tener las herramientas necesarias para poder litigar. Y en la línea correctiva, la asesoría justamente en juicios en diversas áreas del derecho, no en todas, porque definitivamente estamos conscientes que en la actualidad debemos tener especialidades para poder desarrollarnos dentro de la defensa de los juicios. Ahora, las principales actividades que realizamos dentro de cada uno de estos juicios en la línea correctiva que manejamos como empresa está la asesoría legal dentro de cada uno de los juicios, en la parte técnica, en la parte probatoria y en la parte de la resolución de los conflictos. Sin embargo, en el interín de todas estas etapas que se dan de forma genérica en cada uno de los procesos judiciales, sí tenemos la opción de la mediación dentro del juicio. Es por eso que acudimos a diversos centros de mediación en toda la zona centro del país, para poder defender y de esa manera tener una solución al conflicto. ¿Cuánto tiempo más o menos se tarda solucionar un conflicto a través de la mediación, como dice la pregunta 4? En la pregunta número 4 yo les puedo decir que esto difiere dependiendo de los acercamientos y de las reuniones y de la comunicación que tengamos entre ambas partes. Normalmente, o en un proceso de mediación o en la opción que tenemos de hacer una mediación, nos demoramos aproximadamente un mes. Claro, haciendo un trabajo continuo y reuniéndonos con ambas partes casi unas 2 veces por semana con el fin de llegar prontamente a una resolución. Más en los centros de mediación entiendo que existe una celeridad bastante positiva, porque si es que se difieren las audiencias, por ejemplo, o las reuniones de negociación, máximo se difieren unos 2, 3, 4 días. No se tarda mucho, es por eso que yo sí considero que los procesos de mediación son bastante eficaces para solucionar un conflicto. Pero yo podría decir que en promedio se demora alrededor de un mes si es que entramos ya netamente en un proceso de mediación. Con respecto a la pregunta número 5, de cuántos casos se atienden diarios, semanal o mensual, entiendo que son con respecto a la mediación. Normalmente nosotros tenemos un flujo mensual de alrededor de unos 20 procesos mensuales. Sin embargo, los que son sometidos a mediación más o menos podrían ser unos 6 mensuales, porque como van rotando los juicios, yo sí podría establecer que alrededor de 6 mensuales sí tenemos la posibilidad de llegar a una mediación. Como manejamos 2 líneas específicas en el ámbito del derecho, que es la penal y la administrativa, normalmente en el área penal no tenemos mediaciones de forma común, porque son procesos mucho más complicados, mucho más delicados, porque se están peleando derechos propios de las personas, como pueden ser los derechos de libertad, los derechos de propiedad. Entonces es por eso que no, el porcentaje de mediación dentro de nuestros juicios no es muy alto.
Con respecto a la pregunta número 6, ¿cuáles son los casos más comunes que se someten a mediación? Bueno, en realidad en nuestro caso, como les digo, manejamos dos áreas del derecho específicas, como es la área penal y la área administrativa. Dentro del área administrativa también podemos consolidar áreas como la civil, la laboral y la societaria. Sin embargo, yo pensaría que todos estos casos se pueden someter a mediación, excepto casos mucho más complicados en el ámbito penal. Más sin embargo, como nosotros manejamos un tema penal corporativo que está fundamentado en la parte económica de las empresas, yo pensaría que casi todos estos casos, como son exclusivamente infractores de derechos de la propiedad de las empresas, se someten a una mediación. Los casos más comunes son efectivamente los casos en los que se ve afectado el patrimonio de las empresas o el patrimonio de las personas. Entonces, claro, por ejemplo, si en un caso penal nos vemos enfrentados a una vulneración de derechos de propiedad en el ámbito económico, netamente en temas de dinero, podemos llegar a una mediación y de hecho lo hacemos, y esos podrían ser los casos más comunes. En el ámbito civil, que incluso ahí podríamos llegar a temas de divorcio, de pensiones, temas del diario, como temas más cotidianos, definitivamente es viable llegar a una mediación, esos serían los casos más comunes. A la pregunta número 7 de cuál es el costo para este tipo de procesos, bueno, nosotros manejamos un tema tarifario con respecto a nuestros honorarios. Sin embargo, es muy difícil establecer al ojo de una manera muy vaga o informal el tema de honorarios, porque nosotros manejamos un sistema en el que contabilizamos las horas de trabajo y las intervenciones que tenemos dentro del proceso, y en base a eso sale un honorario. Sin embargo, todos esos honorarios están fijados más o menos en un plan tarifario que cuenta la consultora, con el que cuenta la consultora. Entonces, mal podría yo establecer en este caso un parámetro de costos del tipo de procesos. Depende del proceso. Así es, exactamente. Definitivamente la mediación reduce costos en temas probatorios, porque en la mediación no se realizan ni peritajes, ni pruebas documentales, ni testimonios. Entonces en temas de movilización y costos en sí operativos, sí disminuye los costos, y también obviamente por el tiempo en los que se resuelve. Con respecto a la pregunta número 8, ¿cuáles son las competencias que debe tener un mediador? Bueno, en realidad yo personalmente podría establecer dos lineamientos puntuales con temas de competencias, que desde mi punto de vista podrían direccionarse en objetivas y en subjetivas. Entonces, las competencias objetivas para mí deberían ser netamente la parte legal y la parte técnica, porque el mediador debe saber, primero, especializarse en el tema de la mediación, y segundo, saber qué casos podría someter a mediación o qué casos se podrían defender o patrocinar en una mediación. Nosotros somos especialistas en algunas áreas del derecho y exclusivamente en esas áreas realizamos la mediación, porque mal podríamos hacer una mediación en temas, se me ocurre cualquier cosa, petroleros, cuando desconocemos esa área. Entonces es por eso que en el tema objetivo sí debemos tener competencias técnicas, competencias legales, competencias especializadas en el ámbito que se vaya a hacer la mediación. Más sin embargo, pienso que también, por ser un método alternativo de solución de conflictos, debe existir competencias subjetivas, internas y personales que todo profesional debe tener, como por ejemplo la parte humana, la parte ética, el tema de la honestidad y especialmente el tema de justicia. Con respecto a la pregunta número 9, es verdad que los centros de mediación cumplen con la cultura de paz, el transigir dentro de los procesos de mediación y el arbitraje dentro de los centros. Sí, definitivamente yo pensaría que el lineamiento principal en los centros de mediación y en el patrocinio de mediación debe ser una opción más pacífica, porque definitivamente en una mediación no vamos a litigar. Exacto. Con respecto a la pregunta número 10 de cuál sería el índice o porcentaje de casos que sí se llevan a resolver con este proceso de mediación. Sí, bueno, justamente nosotros ayer tuvimos un proceso de mediación en el que en la Defensoría del Pueblo nos manifestaban extraoficialmente que ellos, el 95% de sus casos llegan a mediación en la Defensoría del Pueblo. A mí me llamó la atención, es un índice bastante elevado, el 95%. Nosotros dentro de nuestro consorcio yo podría decir que máximo mensualmente un 40% podría llegarse a temas de mediación, no más. Pero es porque nosotros manejamos áreas litigantes, entonces no siempre tenemos la opción de mediar.
Es por eso que, bueno, entiendo que los centros de mediación y arbitraje que ya están formalmente establecidos deben tener un índice alto, porque la persona que va a una mediación es porque quiere arreglar. Más cuando estamos en un juicio, la ley nos permite tener la posibilidad de arreglar, aun cuando ya iniciamos un proceso judicial que fue ya con la intención de litigar. Entonces, por eso que tal vez nuestro consorcio maneja un índice un poco más bajo que otros centros u otras instituciones que tienen como fin principal la mediación. Nosotros no tenemos como objetivo principal, más bien nuestro objetivo principal es... Exacto. Un servicio extra que ofrece Exactamente, el consorcio. exactamente. Eso es lo que yo les puedo decir con respecto a las preguntas que tienen en relación a la mediación. Muchas gracias más bien por la apertura y el tiempo. Muchas gracias a usted por